Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Eh, el taller de esta tarde, como os comentaba Salomé, pues va un poco en la línea del último que vimos. Y nos vamos a centrar en un tema un poco delicado, pero que está de mucha actualidad, como los trastornos de alimentación y depresión en niños y en adolescentes, y qué podemos hacer desde la familia, pues, para tener estrategias de intervención y de detección cuando tenemos estos casos cerca. Entonces, bueno, algunas de las cositas de las que vamos a hablar, pues es un poco la situación actual que tenemos. ¿Por qué este tema es importante en este momento? ¿Cómo nos puede afectar en nuestra familia? ¿Qué cosas podemos detectar en nuestros hijos? Y sobre todo aunque vamos a tocar diferentes temas dentro de la salud mental, nos vamos a centrar en depresión y en los trastornos de alimentación, por ser como los dos que más pueden aparecer en esta etapa. Bueno, pues como os comentaba, es un tema, es un tema muy actual. Y, y de hecho hace unos días me encontraba en una revista un artículo que se titulaba ¿Qué está pasando con la salud mental de nuestros hijos? Y en el que se recogía cómo la pandemia pues había dejado una huella emocional y que no podíamos mirar a otro lado. Y dentro de ese artículo pues también se recogían información tanto de orientadores de los coles como de psicólogos que trabajan en clínica, y coincidían en que al final la realidad que nos llegaba por un lado y por otro era muy similar. Y bueno, había algunos datos que son muy llamativos, como que bueno, pues los trastornos más habituales que se habían incrementado hasta el doble, pues eran las urgencias psiquiátricas infantiles. Ya no solo hablamos de adolescentes, sino desde edades mucho más tempranas. Trastornos de conducta alimentaria, depresión, ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos. No sé muy bien qué ha pasado aquí. ¿Ahora veis la tercera? ¿Por qué me ha tocado a mí, no? No, situación actual de la salud mental infanto-juvenil. Ahora sí. Ahora sí, vale, es que a lo mejor tarda un poquito en cargar. Vale, Vale. entonces, gracias, Salomé. Algunos de los datos que se recogían también en este artículo desde otros organismos oficiales que tenían estadísticas, pues, pues señalaban que el suicidio es ya la principal causa de muerte no natural en las personas de entre 15 y 29 años. Que la verdad es que es un dato muy, muy significativo. O, por ejemplo, UNICEF pues comentaba que el 20,8% de los jóvenes de entre 10 y 19 años sufre trastornos mentales, y que esto supone que sea 5 puntos por encima de la media europea. Y que por esto tenemos que dejar de prestar estos temas como si fueran tabú, porque al final representan eh, una muestra muy grande de nuestra sociedad. Y bueno, al final es precisamente por esta última frase por la que estamos aquí. Si esto está tan extendido, podemos pensar, bueno, entonces a mí me puede tocar. Y efectivamente nos puede pasar a todos. Nos podemos encontrar en este caso con que a nuestros hijos y a nuestras hijas les pase, pero también, pues bueno, con tener personas a nuestro alrededor que en algún momento veamos que están en riesgo o que están sufriendo alguna de estas circunstancias,
y ver cómo podemos ayudarles, incluso a nosotros mismos. Y entonces, también a raíz de esto nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿O por qué me puede tocar a mí? O sea, ¿qué es lo que hace que toque a unos y a otros no? Entonces, bueno, pues si habéis visto alguna de las escuelas de familia que he dado con anterioridad, cuando hablaba del apego y de los más chiquitines, pues usaba mucho la metáfora de la casa. Y es que me gusta mucho esa metáfora porque representa muy bien lo que es el desarrollo personal de cada persona, vamos, de cada uno de nosotros. A medida bueno, que tenemos hijos, nosotros vamos dándoles herramientas para que vayan creciendo, tanto a nivel físico como a nivel emocional y que se vayan desarrollando. Y vamos haciendo como los pilares de esa casa. Conforme van teniendo uso de razón, vamos cediéndoles autonomía o vamos compartiendo con ellos la construcción de ese edificio. Hasta que a medida que van creciendo, van teniendo mucha más autonomía y nuestra ayuda ya no es que no sea tan necesaria, pero bueno, se queda como en un segundo plano y ellos mismos pues van haciendo sus reformas. Entonces hay veces que se quedan pues con cosas que nosotros les hemos dado, que por supuesto son muy importantes. Todo lo que nosotros le demos va a marcar, tiene un significado especial dentro de su estructura. Pero cuando van creciendo, pues bueno, como les pasa en el día a día, pues un día les gusta llevar el pelo rosa, otro día les gusta raparse, otros días les gusta ir muy elegante, otros días les gusta llevar cadenas. Bueno, pues están como sujetos a muchos cambios y van haciendo esas remodelaciones en el edificio que tienen. ¿Veis la presentación de la casa? No, no se ve. Todavía no, Lina. Se ve que va con retraso. ¿Ahora? No, Ahora sí. ahora sí. A ver. ¿Por ¿Ahora qué sí? ¿Por qué me ha tocado a mí? Se llama, ¿no? Sí, exacto. Sí. Vale. Y dentro de esa construcción, pues también vemos que sus cambios están sujetos pues a modas que muchas veces son lógicas o coherentes, otras veces pensamos que son una horterada, pero bueno, ellos mismos van comprobando y van viendo pues que les gusta, que no les gusta. Luego vienen sus amigos y les dicen, oye, pues ¿por qué no haces esto? Te quedaría mejor tal. Entonces, bueno, pues al final su desarrollo personal, ya os digo que es muy similar a esa construcción. Hasta que al final, bueno, diríamos que al final se queda como una estructura más física, pero realmente, o sea, más fija, pero realmente está sujeto a que tanto ellos como nosotros vayamos haciendo remodelaciones a lo largo de la vida. El caso es que nosotros, como familia, lo que intentamos es que todo lo que nosotros les demos sea lo más fuerte para que puedan aguantar las adversidades y las situaciones que van surgiendo a lo largo de la vida. Y al igual que pasa en las casas, que hay tormentas, hay días de sol, hay vientos, pues, y eso crea daños en la estructura, a nosotros también nos pasa como personas. Estamos sujetos a una serie de condiciones que nos sacuden. Si tenemos una estructura, unos materiales buenos, si nuestra casa está sólida, somos más capaces de aguantarlo. Eso no significa que en algunos momentos pues no haya fisuras, que tenemos que ir ajustando, pero el tener una buena construcción pues nos ayuda a deteriorarnos menos. Y alguna de esas adversidades que surgen
a lo largo de la vida y sobre todo en esta etapa de nuestros hijos y nuestras hijas, pues son, como os decía, las modas, la mala higiene del sueño, porque no suelen dormir como deberíamos, se quedan hasta tarde con el móvil, estudiando, están inquietos por sus preocupaciones. En parte la genética, pero bueno, ahí no podemos hacer mucho, simplemente tenerlo como, bueno, pues como atención, de decir, bueno, si yo soy vulnerable a que me pase esto, pues mis hijos pueden ser vulnerables. Si he padecido de insomnio, es posible que mis hijos padezcan de insomnio. Vale, pues voy a ver qué puedo hacer o voy a estar más pendiente en ese aspecto de ellos para que no les ocurra o para que estén lo mejor posible. Luego tenemos los errores de pensamiento, la aceptación social, el estar a gusto con los demás. Es muy importante a estas edades el gustar a los demás. Ese alto nivel de exigencia ya no solo con los amigos, sino con no defraudarnos a nosotros. El consumo de sustancias, la mala alimentación, los cambios propios de la pubertad, en no sentirse a gusto consigo mismo porque tienen muchos cambios tanto a nivel neuronal como a nivel físico, que conlleva un periodo de aceptación, que es la adolescencia y la pubertad, las inseguridades, la ansiedad y el estrés. Y bueno, sabemos que estas cosas pues pasan, pero ¿qué está pasando para que hayamos llegado donde estamos actualmente? Podemos pensar que la pandemia ha tenido un efecto muy grande a nivel emocional, nos ha pasado una factura emocional a todos, pero pues en su edad, a nosotros también nos ha pasado, pero a ellos pues mucho más, han estado más desconectados de sus amigos, de salir, han pasado muchas más horas delante de las pantallas, han tenido un nivel de exigencia, han tenido pérdidas también de seres queridos, pero también creo que la situación de la pandemia nos ha puesto de manifiesto una realidad que ya estaba ahí. O sea, es verdad que volviendo un poco a la metáfora del clima en las casas, esto ha sido como un huracán, una super tormenta que nos ha arrasado. Pero es que también teníamos ciertas fisuras nosotros. Nadie nos había enseñado, no nos habíamos parado a decir qué pasa cuando perdemos a un ser querido, cómo se lleva esto. A reflexionar un poco sobre cosas que siempre han estado ahí. Y esto nos ha dado pues una bofetada de realidad bueno, pues para ponernos las pilas. Y creo que eso al final es el mensaje positivo dentro de todo esto. Que cosas pues, como la salud mental de los chicos, las depresiones, la ansiedad, autolesiones, esos intentos de suicidio habían sido temas tabú que ahora están saliendo. Y de hecho hay mucha gente famosa que ellos siguen y que ellos admiran, que igual que decimos que las redes sociales a veces son un poco negativas para ellos, que se dejan influenciar mucho, pues también se dejan influenciar para bien. Ven gente a la que admiran, que dice sin miedo que bueno, que ellos han pasado por esa situación y que han buscado ayuda y que es, bueno. Hay tres grandes circunstancias que provocan una mayor inestabilidad en la salud mental de nuestros hijos. Una de ellas son las altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Nosotros en parte tenemos cierta responsabilidad en esto, porque en la medida en la que nos relacionamos con ellos y les pedimos, queremos que sean los mejores, pero a veces nuestra forma de transmitirlo o su forma de entenderlo hace que se genere un estrés por agradarnos y por llegar y a veces como una falta de realidad, de ir como a más de lo que podemos alcanzar. Y bueno, pues hay algunos datos también muy significativos, pues que por ejemplo muchos estudiantes universitarios de primer año
pues se ven muy abrumados con todo lo que tienen que hacer. Entonces, quizás también ahí se ve cómo nosotros, por el hecho de protegerles en muchas ocasiones, no les dejamos que se enfrenten a la realidad y que vean que la adversidad y que el sufrimiento pues también es parte de la vida. Y hay que darles herramientas para que vayan trabajando. No podemos meterlos en una burbujita de cristal, sería maravilloso intentar que no les pasara nada, pero bueno, hay situaciones que están ahí y que es muy probable que se encuentren, si no con una, con otra a lo largo de su vida. Entonces tenemos que darles esas estrategias y enseñarle a cómo afrontarlas. Luego, un mundo que parece atemorizante y amenazador. Pues llevamos 2 años, ya no solo con la pandemia, han sucedido una serie de circunstancias, la guerra de Ucrania, Filomena, la pandemia, la salud mental, un montón de noticias que nos bombardean por todas partes y que es muy fácil que cuando estamos muy expuestos a esos medios de comunicación, pues nos terminemos creyendo o distorsionando bueno, que estamos en un mundo en el que va a ocurrir todo lo peor. En vez de, bueno, vamos a parar, vamos a ver, esto, como os decía, siempre ha existido, pero ahora como que, claro, se le da más notoriedad y todo junto. Entonces eso también nos afecta en cómo vemos nosotros la realidad. Y luego, pues las redes sociales, que como os comentaba, pues al final todas esas noticias se recogen ahí, y redes sociales, medios de comunicación, y nuestros chicos pues están muy expuestos, sobre todo a las redes sociales, y no siempre, no tienen la capacidad para filtrar esas noticias, para decir, bueno, ya está, he visto un ratito, suficiente, no necesito ver más. Incluso a nosotros a veces nos pasa como adultos, no somos capaces de decir, bueno, ya he visto un telediario, ya me he enterado un poco de qué noticias son las de hoy, ya está. Cuando ocurre un suceso, como que tendemos a exponernos, venga, más noticia, más noticia, más noticia. Bueno, quisiera hacer como un inciso en una de las cositas que hemos visto antes, que son los errores de pensamiento. ¿Y por qué quiero pararme en esto? Porque durante todo este año en las escuelas de familia pues, se ha hablado de resiliencia, se ha hablado de autoestima, se han hablado de bueno, pues cómo fomentar diferentes aspectos de nuestros hijos, precisamente pues, para hacer frente a las adversidades. Pero se habla muy poco y es algo muy sutil, pero que está en la vida, pues eso, de nuestros chicos a estas edades, que son los errores de pensamiento y que muchas veces, o la mayoría de veces, perduran hasta la edad adulta, y es nuestra manera de ver la realidad. Está muy bien que hablemos, que cuidemos cómo hablamos a los demás, pero también es muy importante cómo nos hablemos a nosotros mismos, porque a través del lenguaje vamos construyendo la realidad que vemos. Y a esta edad hay un pensamiento muy trágico, muy explosivo. Todo es blanco o negro, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, pasan cosas horribles y luego de repente no ha pasado nada. En sus relaciones con los amigos hay una pelea, es horrible, no me quieren y tal, a los 2 días ha solucionado. Bueno, pues es muy bueno que a veces tengamos un momento para reflexionar sobre esos pensamientos que tenemos ahí. Como por ejemplo, cuando ocurre algo con una persona y dices, lo hizo para molestarme. Bueno, a lo mejor no, eso lo personalizamos. No siempre es así. A lo mejor esa persona ha hecho algo por sus circunstancias y nos ha afectado, pero no tenía ningún interés en venir a hacernos daño. O tengo que ser más simpática. Debería hacer, no sé, ponernos como esas obligaciones de cosas que, a esas expectativas de yo creo que tengo que hacer esto y tengo que llegar a esto porque es algo que yo me he puesto como meta. Bueno, pues a lo mejor no, porque hay circunstancias que no dependen de nosotros mismos. O solo me pasan cosas malas. Pues bueno, pues ayudarles a ver en ese momento, ¿cómo que te pasan cosas malas? Pues antes de ayer
sacaste una buena nota en tal examen. Un poco aprender a identificar y reconocer esos errores, ayudarles a cuestionárselos y a ayudarles también a buscar alternativas de pensamiento, porque es muy fácil engancharse en cualquiera de ellos. O cuando le sale algo mal, es que soy un inútil. No, soy un inútil. A ver, ¿qué ha pasado? El todo, nadie, nunca, que a veces utilizamos en nuestra vida diaria. Es que siempre me hablas mal, incluso con nuestra pareja. Siempre dejas todo por medio. Bueno, a ver, siempre, nunca. Bueno, son términos que tenemos que aprender a evitar. Y como os digo, también ayudarles a nuestros hijos bueno, a que esos pensamientos se vayan ajustando a la realidad. Y bueno, os he insertado aquí un vídeo que no lo he puesto por cuestión de tiempo, pero en la diapositiva, o sea, en las diapositivas que os mande Salomé, tenéis los enlaces para que lo podáis ver despacito y bueno, me parece un vídeo bastante interesante, muy cortito, pero bueno, que nos hace reflexionar a todos. Bueno, cuando tenemos esos pensamientos, cuando nuestros hijos manifiestan ese malestar, o ya os digo, nosotros mismos, más bien cuando se da una situación podemos encontrarnos con varias respuestas. Por un lado, que se lo callen todo, que no quieran hablar, que empiecen con sus rumiaciones, empiecen a generar esos pensamientos de los que hablábamos con anterioridad, o que se atrevan a contarlo o a pedir ayuda. Y en ese momento, pues nos encontramos todavía con algunos comentarios como, pero ¿estás tan mal como para ir al psicólogo? ¿Estás tan mal como para medicarte? No puedes... Bueno, venga, anímate. Seguro que si lo intentas, mejoras. Y es muy curioso porque yo siempre pongo el ejemplo de que cuando vemos a una persona que se ha roto una pierna y está mal, nosotros no le decimos, venga, que seguro que si lo intentas puedes andar. Eso es pues porque no lo has intentado, porque por 1000 razones. Pero sin embargo, cuando estamos mal emocionalmente, sí hacemos ese tipo de comentarios. Y es algo pues que hay que ir trabajando porque lo que se consigue es que al final se callen cuando estén mal y digas, bueno, pues si no era para tanto, pues no lo comparto, me lo callo. Y así empieza a hacerse un bote acumulativo de la ansiedad que puede dar lugar a las autolesiones e incluso en situaciones ya muy extremas, el suicidio. Os he puesto el dibujo este del cactus porque representa lo que nos pasa a nosotros. O sea, estamos con una sonrisa y por dentro estamos llenos de espinas muchas veces. Pero intentamos que, bueno, pues que tenemos que agradar a los demás porque lo podemos hacer. Porque como no se ve, cuando por ejemplo, nos dicen que un familiar tiene cáncer o tiene un tumor, como puede aparecer en una resonancia, en unas pruebas, tenemos como algo muy objetivo, muy palpable, o sea, lo podemos ver, no lo ponemos en duda. Pero esto, como no podemos tocarlo, o por lo menos no podemos tocarlo habitualmente, porque es verdad que cuando se hacen pruebas, esto sale. Y lo vemos incluso físicamente, como un nivel de estrés enorme pues puede provocar urticarias, puede provocar vómitos, puede provocar una serie de comportamientos. Pero sin embargo, pues como sociedad todavía fallamos en esto. Entonces, empezamos con ese malestar,
el primer paso por el que vamos normalmente, o nuestros hijos van, es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos tenemos, pero cuando hablamos de ansiedad lo vemos como si fuera algo negativo o lo asociamos directamente al trastorno. La ansiedad nos hace prepararnos para anticipar peligros que podemos tener para poder responder ante ellos. Pero claro, cuando esa emoción no es adaptativa, cuando esas preocupaciones empiezan a ser intensos, empiezan a ser muchos en cantidad, persisten, pues con frecuencia se transforman en trastornos de ansiedad y alcanzan un nivel o alcanzamos un nivel de miedo que termina interfiriendo en nuestra vida. En la adolescencia, sobre todo, es muy común que cuando hay un nivel muy alto de ansiedad, muchos chicos y chicas recurran a autolesionarse. Y en el cole, pues por desgracia, lo vemos, cómo pues llegan a hacerse cortes con cuchillas, que es lo más habitual. Es una forma de hacerse daño, pero sin llegar, como un daño controlado. Al final, lo que hace es que puedan liberar ese bloqueo emocional que tienen y que no pueden comunicar de otra manera. O sea que cuando venga alguien a decirnos que se siente mal, que tiene mucho miedo, que se siente ansioso, tenemos que escucharle y darle mucho soporte. Porque ya os digo que los adolescentes tienen una manera de ver las cosas muy polarizada. Y el extremo opuesto a te lo he contado, esto no es lo que me encontraba, es me lo callo. Y al final esto sale por algún lado, sale bien a nivel físico o a nivel, sobre todo a nivel físico, vamos. Lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Las autolesiones muchas veces están pues también con esa idea, esos planteamientos erróneos que todavía tenemos en la sociedad. Nos dicen, no, es que quiere llamar la atención. Bueno, a ver, perfecto. Es verdad que puede llamar la atención, es una llamada de atención de auxilio. No tiene herramientas suficientes como para decir, mamá, papá, necesito vuestra ayuda o pedir ayuda a un amigo o a una amiga, pero es otra forma de pedir ayuda. Y llamar la atención significa que está pasando algo que no anda bien. En el momento en el que una persona lleva a término un acto que pone en peligro su integridad física, ya, ya no es algo, ya no es una simple llamada de atención que podamos ignorar. Un grito, que me dejes pesada, puede ser una llamada de atención, ponerte una camiseta amarilla cuando sabes perfectamente que tienes que ir de color neutro, eso es una llamada de atención dentro de unos límites. Autolesionarse ya no. Y además ellos tienden a esconderlo. Es muy probable encontrarnos esas autolesiones. Hay veces que en los brazos, porque es la forma más rápida, o sea, en la parte del cuerpo como más rápida, pero hay veces que también lo hacen en las caderas. Y además es adictivo, porque esa autolesión provoca las endorfinas que se podrían liberar de otra manera mucho más ajustada, como por ejemplo cuando estás triste, pues te vas a tomar algo con tus amigos y eso ya ayuda a liberar endorfinas, o vas al gimnasio. Pero como ellos no tienen esas estrategias, esto les ayuda, como les agrada y además es un dolor que pueden controlar, mientras que el dolor emocional no lo pueden controlar, pues genera que al final vaya a más. Cuando estas autolesiones o esos pensamientos de hacerse daño se dejan, no se hacen caso, podemos llegar a encontrarnos con intentos de suicidio o por desgracia, pues a hechos consumados.
Muchos de los adolescentes que se suicidan o intentan suicidarse tienen una enfermedad de salud mental, pero hay otros, solemos pensar que todos van a tener depresión, no todos tienen depresión, sino que a veces, como no tienen esas estrategias, y se ve mucho en el duelo, cuando pierden a un ser querido, pues sienten ese dolor tan intenso que no se plantean tener otros recursos y la salida fácil es, pues me quiero ir con esa persona. La persona que se plantea el suicidio no quiere morirse en el 95% de los casos. Lo que está buscando es una solución ya a su sufrimiento y que cese. Pero no quieren morirse. Por eso es importante que sepamos detectar esas señales para poder ayudarlos. Y bueno, pues como os decía, esos pensamientos pues, se dan cuando tienen un estrés muy grande, cuando tienen que lidiar con el rechazo que se da, bien porque tengan situaciones pues, muy estresantes, como podemos encontrarnos con un bullying, o bien con el rechazo propio de la edad, de pues yo ya no quiero ser tu amigo, o novios y novias que van y vienen, el fracaso pues, ante exámenes, que dices, no merece la pena, pero ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pero es que su forma de ver las cosas no es la misma que nosotros. Entonces, ellos en ese momento no tienen esas herramientas y recurren pues, a soluciones muy polarizadas. Y bueno, vamos a ver qué hacemos cuando ese malestar emocional llega hasta el punto de la depresión. Como os decía, como os decía en la anterior diapositiva, la ansiedad es una emoción que está desregulada. Cuando hablamos de trastorno, la ansiedad la sentimos todos, pero cuando hablamos de una incapacidad en nuestra vida, es por un desajuste. Muchas veces, cuando esa ansiedad se acumula mucho, la respuesta de nuestra mente y nuestro cuerpo es que lo convierte en tristeza, porque llega un momento en el que el cuerpo se satura y da lugar a la depresión. La depresión es otro paso que está a caballo entre la tristeza, que la tristeza es una emoción que necesitamos para vivir, pero cuando esa tristeza es persistente y también nos está incapacitando para llevar nuestra vida, nos paraliza, bien en el trabajo, bien en el colegio, bien con nuestras relaciones sociales, hablamos de un trastorno y hablamos de que ya no es una tristeza sana, sino que ya tenemos un problema. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando estamos hablando de una tristeza propia de las circunstancias o de un momento puntual, a cuándo tenemos que verlo como un signo de alarma? Pues bueno, pues a veces se ve en cambios en los patrones de sueño. Podemos pasar de verlos que duermen muy poco, pero también podemos ver que duermen mucho. Como os decía, al final cuando acumulas mucha tristeza y mucha ansiedad, hay veces que la reacción de tu cuerpo es paralizarlo para no gastar más recursos. Entonces empiezas a entrar como en un letargo, a dormir, a estar muy cansada, porque no tienes energía. Podemos observarlo también en un llanto inesperado o mal humor excesivo. Dices unas respuestas que dices, pero yo esto no, o sea, si no te he dicho nada. Bueno, pues cuando vemos que eso va siendo frecuente, puede ser por lo menos un signo de que algo está pasando que no nos están contando. Luego, hábitos alimentarios que ocasionen que baje o suba de peso notablemente. Bien porque pueden no comer, no tener ganas de comer, o esa ansiedad que trabaja con la depresión haga que coman en exceso.
Expresiones de desesperanza o inutilidad. Volvemos a los errores de pensamiento que os comentaba antes. No sirvo para nada, esto no tiene solución, todo lo malo me pasa a mí. Paranoia y exceso de aislamiento. Como pienso que todos están contra mí, pues no quedo con ellos. O que se van a reír de mí, pues no voy porque lo voy a pasar muy mal. Y entonces empiezan a aislarse, que también es un rasgo muy llamativo, porque a ellos les gusta mucho estar con otros chicos y con otras chicas de su edad. Las autolesiones, cuando podemos verlas. O hablar sobre hacerse daño a sí mismo. O incluso en las redes sociales, porque muchas veces se les pasan estas ideas por la cabeza, como no saben cómo hacerlo, tienden a buscar en, pues eso, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y por desgracia lo encuentran. Y es bastante fácil encontrar consejos de personas que te dicen cómo te puedes autolesionar o cómo puedes hacer según qué cosas para que no te pillen tus padres. Preocupación obsesiva por la imagen física. Cuando nuestra inseguridad es interna, nosotros empezamos a distorsionar nuestro cuerpo y no nos vemos bien. Entonces esto, entre que ya es una tendencia natural dentro de una depresión, a que ellos ya de por sí en la adolescencia no están a gusto nunca con su imagen, siempre hay algo que mejorar o algo que ver, pues también es muy llamativo y también lo encuentran en las redes sociales. Bueno, el aislamiento excesivo, cuando no quieren tener... sabemos que ellos tienen como su tiempo y que les gusta mucho pasar ratos en su habitación y con sus temas. Pero en la medida de lo posible tenemos que guardar tiempo, bueno, en la medida de lo posible, no, os diría que es prácticamente una obligación, que debería de ser una obligación, que un rato tengamos todos los días para poder hablar con nuestros hijos, ver cómo han pasado el día, tener un canal de comunicación, que podamos, tanto ellos para contarnos como nosotros para contarles y escucharles. Y luego el abandono de amigos y grupos sociales, que esto ya os digo que es muy llamativo porque a estas edades están mucho tiempo con ellos. Vale, cuando... igual que decíamos que de la ansiedad se puede pasar a la depresión, autolesiones, pensamientos suicidas, el siguiente paso muchas veces es trastornos de la conducta alimentaria. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria. Los más conocidos pues, son la anorexia y la bulimia, pero también hay otros como la vigorexia, que se da sobre todo en los chicos y que además ahora mismo hay como mucho, como que es muy visible porque hay una tendencia un poco obsesiva de los chicos a estar bien, a estar guapos, a ir mucho al gimnasio, al final con las dietas, con anabolizantes, bueno. Y luego también tenemos pues trastornos por atracón, creo que os lo he dicho bien, porque a veces como cambian los nombres, que también es otro trastorno de la conducta alimentaria, que es cuando esa ansiedad hace que nos comamos todo, todo lo que pillemos. Y al final eso también tiene un efecto en nuestro cuerpo. Pero bueno, como os decía, los trastornos de la alimentación son trastornos relacionados con la autopercepción. Es nuestra manera, o su manera, la manera de las personas que lo padecen, de verlo. O sea, primero tenemos un malestar que va generando una serie de ideas distorsionadas de lo que pasa en la realidad y de cómo nos vemos, y va distorsionando nuestra imagen corporal. Nos vamos a centrar en la anorexia y en la bulimia. Ambos representan una preocupación excesiva por no engordar, a pesar de que su peso sea normal o muy por debajo de lo normal.
Dice, desde hace años se consideran los trastornos de alimentación como un fenómeno cuya causa se encuentra en múltiples factores, siendo el resultado de la interacción de aspectos psicológicos, familiares, biológicos y socioculturales. Que es lo que os comentaba en las primeras diapositivas, como hay un rango muy grande de cosas que nos pueden afectar, a unos nos afectan unas, a otros otras, dependiendo de la situación, del momento vital en el que estemos, nos podemos encontrar con unos o con otros, pero todos ellos afectan al canon de belleza y a una presión social. Queremos parecernos o quieren parecerse a, bueno, pues a una idea que ellos tienen, que no siempre es la acertada y que muchas veces la vemos como adultos y dices, pero madre mía, ¿dónde ves un guapo o guapa esta persona? Si es que además se la ve enferma. Pero ellos pues quieren llegar. Dentro de estos cánones de belleza, hace unos días, y seguramente vosotros la hayáis visto, pues veía creo que era en Instagram, cómo hacer que tengamos unos labios más voluptuosos como los de las hermanas Kardashian, que era chupando una botella de cristal, metiendo los labios, hasta que, claro, se concentra mucha sangre y se hinchan los labios. Y esto es algo muy extendido en los adolescentes, son fenómenos completamente absurdos, pero que están ahí y que hay pues, personas a las que siguen que dan estos consejos pues, para tener ese canon de belleza y parecerse a gente a la que admiran. Luego, cada persona tiene una historia particular, una forma de entender la vida, de enfrentarse a los problemas, de resolver conflictos y, por supuesto, tiene una opinión sobre sí misma que en ocasiones pues, pueden no ser tan satisfactoria. O sea, este trastorno empieza por una falta de autoestima brutal. Pero claro, si esa falta de autoestima vas metiéndole cosas como os decía antes, de no sentirte escuchada o valorada por los demás, porque para ellos el reconocimiento social es muy importante, incluso para nosotros es muy importante. Eh, ya no solo que no escuchas lo que no esperas, sino que viene alguien y te dice, pues estás más gorda, ¿no? Claro, ese comentario no siempre... Son comentarios que no se tienen que hacer porque no sabes cómo los va a recibir la persona y el daño que hacemos. O, anda, te has quedado más... ¡Qué guapa estás! Te has quedado más delgada. Que son, pues también, comentarios que decimos que están ahí entre... Te estoy diciendo un piropo, pero al mismo tiempo te estoy diciendo algo que podrías mejorar. Bueno, como os decía, pues nos íbamos a centrar en anorexia nerviosa, en bulimia nerviosa y os he puesto un poquito en la parte de vigorexia. La anorexia y la bulimia suele afectar más a las chicas, pero cada vez hay más casos de chicos que les está afectando y bueno, pues tenemos que estar atentos tanto a los chicos como a las chicas. Que la incidencia sea mayor en las chicas se debe a una cuestión cultural. Estamos mucho más sometidas a la perfección, a estar bien, a un nivel de exigencia social que tradicionalmente los chicos no han tenido que vivir. Entonces, esa es la razón por la que se da más en las chicas que en los chicos. Pero ahora mismo, pues bueno, pues la incidencia en hombres también es muy alta. Vale, ¿cómo sabemos diferenciar cuando nos encontramos con alguno de estos test? Bueno, pues la anorexia se caracteriza por la restricción de ingesta de comida. Esto afecta visiblemente, físicamente, a que esa persona empieza a perder peso. Hay unas consecuencias físicas, ya no solo perder peso, es que también se cae el pelo, también hay heridas en la piel, se retira la menstruación, hay problemas de sueño, a menudo también se acompaña de tomar laxantes, con lo cual pues hay daños cuando se va al baño.
y hay un miedo intenso a ganar peso o a engordar. Sin embargo, la bulimia, aunque es parecida, yo diría que en algunos aspectos es incluso más peligrosa, porque cuando vemos a alguien que presenta anorexia, como os digo, hay un cambio físico, pero en la bulimia no siempre existe ese cambio físico y sin embargo lo presentan. Se caracteriza por tener atracones recurrentes, sensación de pérdida de control, o sea, madre mía, me he comido una pizza, esto tiene muchísimas calorías, tengo que compensarlo. Pues bien, eso, con laxantes, con hacer mucho deporte, no es tan restrictivo como la anorexia. Y no conlleva necesariamente a la pérdida de peso. O sea, podemos encontrarnos a chicas y a chicos que tienen un peso corporal o una imagen corporal que no, bueno, pues que no la vemos significativa, o incluso a niños y a niñas que tienen un peso superior, que están más gorditos o más gorditas, pero lo presentan. Y luego ya os digo, tenemos la vigorexia, que os lo he puesto aquí un poco porque bueno, me parece que es importante que tengamos esa referencia, que son pues, comportamientos repetitivos, llegando a descuidar su vida social, laboral u otras áreas de su vida, por hacer deporte, por mantener ese cuerpo bien, comparar continuamente su aspecto con el de otros, realizar una actividad física extrema, ingerir una dieta muy restrictiva y desequilibrada, con exceso de proteínas y carbohidratos. Ya os digo que en redes sociales hay muchísimas cosas buenas, pero también nos encontramos con mucha facilidad con cosas malas, como gente que se dedica a dar consejos bueno, pues sin tener ningún tipo ni de especialidad ni de nada, de cómo tienen que comer, qué tienes que hacer. Y ellos al final, pues, bueno, cuando tienen esa imagen distorsionada, es muy fácil que lo sigan. En ocasiones se acompaña de abuso de sustancias como anabolizantes. La vigorexia no tanto, pero en la anorexia y en la bulimia a veces nos encontramos con que los chicos y las chicas fuman mucho porque eso quita el hambre y bueno, pues es una medida para compensarlo. Y se trata de un trastorno que afecta mayoritariamente a hombres jóvenes. ¿Cómo sabemos qué signos de alerta podemos tener? ¿En qué nos podemos fijar para saber que nuestros hijos o nuestras hijas pueden estar tonteando, vamos a dejarlo así, con un trastorno de alimentación o incluso pueden presentarlo ya? Pues los síntomas más comunes son la pérdida de peso, uso inadecuado de laxantes, enemas o diuréticos en un esfuerzo por perder peso. Además, con esto no hay control porque ellos pueden ir a un herbolario y pedirlo con muchísima facilidad. Restricciones en el consumo de alimentos por decisión propia y a menudo a escondidas. Pues, por ejemplo, si vemos que después de comer inmediatamente se van al baño o esconden comida. Ausencia o retraso de la menstruación, atrofia muscular del esqueleto, empiezan a tener dificultades para moverse, falta de fuerza, la tensión baja, claro, al no comer o al no dar los nutrientes que necesita el cuerpo, pues eso, sumado con un estrés o con un ejercicio excesivo, pues puede dar lugar a la tensión baja, mareos, bueno, la pérdida de grasa corporal, piel amarillenta o manchada, el estado de ánimo bajo. Y la mayoría de las personas con anorexia o bulimia se niegan a reconocer que tienen un trastorno de alimentación. De esto hablaremos un poquito más adelante porque mientras que la depresión es, entre comillas, más fácil de abordar, de planteárselo para que puedan tener ayuda, con la bulimia y con la anorexia tenemos ahí un hándicap. Luego hay otros signos de alerta, como las actitudes de aislamiento, de soledad o melancolía, cambios en los hábitos de relación con la comida, no coinciden con el resto de la familia a la hora de comer, siempre tienen algo que hacer, obsesión por la composición calórica, se fijan mucho en, ¿pero esto cuántas calorías tiene? Uy, esto engorda mucho. Empiezan a mover la comida del plato, uy, esto no. Llegando a tener cosas muy llamativas como, no, me he comido tantos guisantes, pero
pero ya a partir de este número no, porque engordo. Enseguida se sienten saciados, comen muy poquito, ay, ya estoy llena, ya estoy llena. Aumento exagerado de la práctica de ejercicio físico con la única idea de adelgazar, o insatisfacción con su aspecto físico, sobre todo en relación al peso. La persona se ve gorda, pese lo que pese. O sea, puedes tener, no sé, 40 kilos, pero que tu peso adecuado sean 60 y ellos aún así se siguen viendo gordos. Y es que además lo ven, que es lo más duro de esto. ¿Qué podemos hacer como familia cuando tenemos una situación así? Como os decía antes, hacer una comida al día en familia, no solo para asegurarnos de que están comiendo o de ver cómo comen, sino también para que sea un espacio de comunicación. Todos alrededor de la mesa, que podamos comunicarnos bien. Apagar la televisión, esto es muy difícil en la mayoría de casas, pero bueno, sí centrarnos en el ratito que estemos pasando, que sea un tiempo de calidad. Comer todos lo mismo. Desde que son muy chiquitines, pues hay veces que decimos, no, los niños que coman una cosa y los adultos comemos otra. Bueno, pues no, porque ellos al final aprenden por imitación. Si ellos ven que nosotros comemos algo, ellos se van a animar. Los niños tienen muchas dificultades para probar cosas nuevas, bien por el color, por la textura, por manías que les da. Entonces, si nos ven a nosotros que lo comemos, ellos van a tener esa seguridad, somos su mayor modelo. Alimentos y preparaciones saludables, como os decía, fomentar la comunicación en familia. Evitar, siempre que se pueda, usar la comida como premio o castigo, sobre todo, pues eso, cuando son más chiquititos, de, venga, si te comes todo, te doy un helado. Establecer exigencias muy elevadas, a nivel, por ejemplo, académico, o llevar por la permisividad social respecto a hacer dietas restrictivas, que a veces lo tenemos muy bien visto. Ah, ¿estás a dieta? Uy, qué estupenda estás. Dame tu dieta. No, dame tu dieta no. O sea, cuando hacemos una dieta tenemos que ir al médico, nos debería hacer una serie de pruebas, hacer un cuestionario, bueno, preguntarnos un poco cómo estamos, unos análisis y hacer un seguimiento, pero no hacer dietas porque sí o alteraciones en nuestra alimentación. ¿Qué más podemos hacer desde la familia? Pues como forma de prevención y como forma de intervención. Comunicarnos constantemente, ser sinceros con ellos, no ocultarles cuando hay una situación estresante o problemática, no dejarles a un lado, sino explicarles cómo nos sentimos, si hemos tenido un mal día en el trabajo, si tenemos una situación conflictiva, hacerles también partícipes de eso, para que vean poco a poco pues, que las circunstancias adversas están ahí en nuestro día a día. Luego, saber que los trastornos de la salud mental pueden tratarse. En cuanto veamos una cosa, muchas veces decimos, ay, si me equivoco, bueno, si te equivocas, lo peor que puede pasar es que te digan que tu hijo está bien. Eso es lo peor que puede pasar. Si no te equivocas, le estarás brindando una oportunidad muy grande, le estarás salvando la vida. Y también estar atento a la conducta de nuestro hijo, no solo observándole, o sea, no solo hablando con él, también observándole, ver cómo cambia, cuáles son sus hábitos, cómo se relaciona, cómo se habla a sí mismo. Y sobre todo, como os decía, saber que podemos buscar ayuda profesional. ¿Cómo podemos buscar esta ayuda? Bueno, pues tenemos varios caminos. El cole es un lugar, no porque yo trabaje en él, pero es un lugar muy bueno para que las familias os apoyéis en ello. ¿Por qué? Porque pasan muchísimas horas aquí. Y entonces también tenemos mucha información. Cuando no somos las orientadoras,
somos las profesoras, cuando no los compañeros, porque los compañeros también cuentan las cosas y vienen, y estoy preocupado por fulanito, por menganita. Tenemos muchísima información. Entonces, ¿qué podemos hacer si vemos que nuestro hijo está o nuestra hija está sufriendo depresión, está sufriendo trastornos de la alimentación, tiene ansiedad? Bueno, cualquier cosa, le vemos mal. Podemos, pues, como os decía, recurrir a la orientadora o recurrir directamente al pediatra. En caso de recurrir al departamento de orientación, pues nosotros nos encargaríamos de derivar al pediatra, de hablar también, bueno, pues con vosotros, con el resto de profesores, con algún compañero, con el niño o con la niña en cuestión. Recogeríamos información para poder derivar al pediatra. Porque muchas veces se va al pediatra cuando hay algo muy significativo, pues sí nos suelen hacer caso, pero por desgracia, cuando no es tan significativo, pero nosotros estamos preocupados, pues no siempre se hacen todas las pruebas que se deberían o bueno, pues no se deriva como se debería de derivar porque está al final colapsada la sanidad y bueno, pues no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes psiquiatras y bueno, pues cuando podemos recoger esa información también y dar como parte del trabajo hecho, también ayuda muchas veces a los médicos que no tienen esas herramientas y pueden tener algo físico, algo objetivo para poder derivar ellos a salud mental. Pero bueno, aún así, en cualquiera de los casos, pues eso, os podéis comunicar pues bien, eso, con los orientadores, tanto vosotros como los alumnos y las alumnas, el resto de profesores que identifiquen cosas y eso, y vosotros pues acudir al pediatra. El pediatra lo que haría en este caso sería derivar a salud mental y derivar al psicólogo, al psiquiatra, sobre todo cuando tienen que usar medicación. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de alimentación, casi el 100% tienen medicación y es necesario. O sea, como os decía antes y os ponía el ejemplo de un familiar o de un conocido con cáncer, cuando alguien nos transmite que tiene una enfermedad así y nos dicen voy a recibir quimio, nadie dice, ¿pero realmente te hace falta? Pero sin embargo con la medicación esta, sí. Me refiero cuando la medicación la prescribe un médico, que es quien la tiene que prescribir. No hablamos de que nos estemos automedicando, sino cuando pone un tratamiento un profesional. Sí, la medicación en la salud mental a veces es necesaria. ¿Sería fabuloso que no hubiera que recurrir a ello porque hay veces que tiene efectos secundarios? Sí. Y para eso, si no hemos tenido ninguna circunstancia adversa de las que hemos hablado, pues podemos prevenir desde otros focos. Pero cuando hemos llegado ya a ese trastorno y el profesional, el médico o el psiquiatra, o sea, el pediatra o el psiquiatra, decide que hay que medicar, bueno, pues tenemos que hacerlo. Y no pasa nada. Pero ahí es verdad que nosotros como familia tenemos que estar muy pendientes de ser nosotros quien hagamos que se cumpla esa medicación. Porque ellos muchas veces, bien por decisión, o sea, porque se les olvida, o bien porque quieren que se les olvide, pues no se toman las medicaciones, se lo toman a deshora, de repente ven que están muy nerviosos y se toman 2 pastillas en vez de una. Entonces nosotros ese seguimiento lo tenemos que hacer como familia. El psicólogo, pues también lo ideal sería tener las 3 cosas. Por desgracia, pues no siempre tenemos las 3 cosas, pero bueno, si podemos tenerlas, mucho mejor. También recurrir a un psicólogo, no solo para ellos, sino también para nosotros, para saber gestionar, para saber qué podemos pedirles, qué no podemos pedirles, cuándo tenemos que acudir a urgencias, cuándo tenemos que pedir otra cita doble con el psicólogo. Y sobre todo porque nosotros necesitamos cuidado, no podemos cuidar a nadie si nosotros no estamos bien. Luego también como familia y como
como adolescentes, pues se puede recurrir a asociaciones. Por supuesto, todo esto tiene que ir acompañado de hábitos de vida saludable y a un buen apoyo social, a amigos, a contarlo, a buscar ayuda entre los familiares, porque no, al final no estamos solo en nuestra casa, estamos eso en el colegio, estamos, nuestros chicos y chicas van al cine, entonces tienen sus amigos, a sus amigos hay veces que les cuentan las cosas, pero a nosotros no. Entonces, cuanto más extensa sea esa red y mayor comunicación haya en esa red, pues muchísimo mejor. Y nosotros desde el cole, pues, ¿qué podemos hacer? Aparte de escucharos, asesoraros, derivar, pues si ya están en un proceso de tratamiento, pues coordinarnos con los servicios externos donde vayan. Proporcionar protocolos en el cole, charlas, tanto para la prevención como para desarrollar la empatía hacia los compañeros y compañeras que pueden tenerlo. Y actividades, pues desde el plan de acción tutorial, pues bueno, pues como os digo, al final todo esto es una red que en la medida en la que trabajemos coordinados y hablemos sin tabúes de ello, pues podremos avanzar. Y ya por último, os he puesto algunos enlaces, por si pinchando en cada uno de ellos, donde podéis encontrar mucho más información si necesitáis buscarla. Tenemos, por ejemplo, asociaciones para la lucha del trastorno, en los trastornos de alimentación, una guía de trastornos del comportamiento del niño y adolescentes que hizo el Hospital del Niño Jesús y que, bueno, toca diferentes temas, pues hábitos de sueño, eso, ansiedad, depresión, autolesiones, trastornos de comportamiento, bueno, varias cosas que la verdad es que está muy interesante y que la hicieron para las familias. Luego también hace unos meses la Universidad de Comillas sacó una aplicación para móviles y para el ordenador que se llama Esperantia, y a través de unos cuestionarios, pues bueno, te indican hasta qué punto, bueno, pues, qué podrías hacer como para mejorar la situación en la que tienes. Te hace como un cribado. Y te comenta pues, si sería bueno acudir a un especialista o a qué especialista. La verdad es que si trastees con ella es muy interesante. Luego, Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y Bulimia, que también tiene muchos recursos para las familias, asociaciones, bueno, pues mucho contenido. El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital del Gregorio Marañón, que la verdad es que es formidable bueno, pues para muchos trastornos que pueden presentar los niños y los jóvenes. Cómo se hacen las derivaciones, bueno, qué servicios hay. Luego el Servicio de Salud y Depresión y Conducta Suicida de la Comunidad de Madrid, que también tiene guías y recursos. Y luego un par de teléfonos donde podemos acudir, bueno, pues si necesitamos en algún momento llamar, que es el teléfono de atención a la conducta suicida, que lo habréis oído en muchos medios de comunicación porque hace muy poquito que lo han puesto, que es el 024. Y luego el teléfono gratuito del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, que funciona de lunes a viernes de 9 a 6 y al que también podéis llamar pues, para tener asesoramiento y que os indiquen un poquito más. Y luego también os quería comentar que a lo largo de la presentación, donde veáis que está como subrayado, si pincháis, tenéis acceso a otros contenidos que me han parecido bastante interesantes. Por ejemplo, donde hablábamos de suicidio, hicieron un programa en televisión española muy interesante hablando de la salud mental de los jóvenes, que toca varios temas. Es extenso, por eso no os he puesto ningún trocito, porque dura unos 42 minutos. Y bueno, si tenéis tiempo, pues también sería muy interesante que lo veáis, porque creo que os puede ayudar mucho. Hay testimonios pues, de otras familias,
de adolescentes que han pasado por ello, de niños, de coles que también hablan de su experiencia. Y bueno, pues por último deciros que muchas gracias, que cualquier cosa que necesitéis, que podéis acudir a los departamentos de orientación de los dos coles, que no tengáis ningún reparo bueno, pues, en compartir vuestras preocupaciones o bueno, escribir a Salomé en el correo de escuelas de familias si a lo mejor os da un poco de vergüenza coger el teléfono y llamar y pedir una cita, pues bueno, a veces por correo da como menos vergüenza. Bueno, eso depende de cada persona. Y nada, espero que os haya servido y bueno, pues sí, daros las gracias. Pues quizás a lo mejor hay alguna pregunta ahora.